dudas. Por eso ya estamos en comunicación con el subdirector de la Cámara Nacional Electoral, Gustavo Mason. Muchísimas gracias, Gustavo, por atendernos. Nacho Gano, Brenda Brecher y todo el equipo aquí en el Canal de la Ciudad. Por favor, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder explicar las diferentes cuestiones del acto electoral. Sí, bueno, una de las primeras inquietudes tiene que ver con la cantidad de electores que quizás todavía están dudando acerca de su voto, ¿no? Y mucho se habla si va a haber un gran porcentaje de votos impugnados, votos en blanco. Y te quería preguntar específicamente en esta instancia, en la segunda vuelta, ¿cómo se computan estos votos? Bien, es importante esta pregunta para poder dejar tranquila a toda la ciudadanía que en realidad el voto en blanco, que es aquel que emitimos, digamos, presentando y colocando en la urna el sobre vacío o el sobre con algún papel en blanco, sin ningún tipo de anotación, ese voto en blanco no va a favorecer a ninguna de las dos listas en juego en esta segunda vuelta electoral. Esto lo dejamos bien en claro porque no suman para ninguno de los candidatos. El sistema electoral previsto para la segunda vuelta electoral es un sistema de mayoría simple, es decir, un sistema en el cual va a ganar aquel que obtiene tan solo un voto más que la otra persona, con lo cual, o la otra fórmula presidencial. Sí. En una palabra, aquel que obtiene más cantidad de votos gana, sin importar si hay muchos votos en blanco o no. Eso no va a alterar en nada la legitimidad del acto electoral porque, repito, el sistema de mayoría simple y entonces aquel que obtiene con una diferencia, aunque sea de un voto, va a lograr de esa manera ser nuestro próximo presidente de la República Argentina. ¿Y después que pueda gobernar es otra cosa, ¿no? Ese es otro tema, 11 Nacho. votos contra 10 y 77 millones en blanco, después te veo gobernando. Perdóname, Brenda. Gustavo, buen día, muchísimas gracias. Buen día, Nacho. No, por favor. De todas formas, para aquellas personas que decidan votar en blanco, el acting de ir detrás del biombo o entrar en el aula y salir, hay que hacerlo. Por supuesto que sí. Claro, si me dan no que me den el sobre y lo pongo directamente en la urna. No. Eso en realidad no corresponde. Uno debería ir hacia el biombo y hacer en ese momento la situación de agregar o un papel en blanco o directamente el sobre cerrado sin ningún papel adentro. Claro, digo, no como acto de rebeldía, decir, mirá qué malo que soy, sino que en una de esas uno dice, y si yo voy a votar en blanco, ¿para qué voy a ir hasta adentro? Claro, hay que perder el tiempo. Hacemos más rápido. Entiendo. No como acto de rebeldía, de, mirá. No, sino... Entiendo. Va a votar y en esta blanco, situación... se mete, hace la pantomima, vuelve y pone. Exactamente, esa es un poco la situación de lo que va a suceder. De todas maneras, cuando uno viera una situación así, la recomendación que siempre damos es, bueno, el presidente Mesa le dice, por favor, al ciudadano, vaya hasta detrás del biombo, vaya al cuarto oscuro y ahí decida a quién va a votar o qué es lo que quiere hacer. Sí. Digamos, tratamos en lo posible de consensuar y que la situación no nos altere de ninguna manera la votación. La dinámica. Gustavo, ¿por qué pensás que hay tanta confusión? Vos fuiste muy claro con el tema de los votos en blanco, pero hay mucha confusión, está como muy instalado esto de el voto en blanco favorece al candidato que va ganando. Digo, ¿por qué esta confusión? ¿Por un tema de los porcentajes? Confusión viene, ¿por qué? No, la confusión viene porque en realidad, en forma indirecta, en la primera vuelta electoral, si el caudal de votos en blanco era muy alto, pero vuelvo, repito, la primera vuelta electoral, no para esta situación que vamos a vivir ahora el próximo domingo 19, el voto en blanco favorecía indirectamente aquella lista que más votos obtenía. ¿Por qué? Porque de alguna manera achicaba el universo de votos sobre el cual había que computar el 45% o el 40% más el 10% de diferencia respecto del segundo. Claro, eso en la primera vuelta, no en este caso. En la primera vuelta. Esto no sucede ahora en la segunda vuelta electoral. El balotaje, repito, es por mayoría simple. Gana, se computa a cada fórmula presidencial los votos que obtiene a su fórmula. Los votos válidos, afirmativos, a su fórmula.
no hay ningún otro cómputo. Es cierto que se computan los votos en blanco, tiene su casillero dentro de las actas, se computan los votos nulos, se computan los votos impugnados, los recurridos y los impugnados los resuelve la Junta Electoral y se terminan convirtiendo en voto nulo o voto válido. Pero para alguna de las dos gana fórmulas. 101 votos contra 100. Para hacerlo simple. Exacto. Ahora, otra de las cuestiones, Gustavo, es que quedó ahí en medio de la polémica también este fin de semana largo, ¿no? Recordemos que el lunes es feriado y que quizás mucha gente ya tenía previsto movilizarse, pasear, ¿no? A más de 500 kilómetros de distancia del lugar de votación. ¿Qué es lo que va a pasar con esta gente? ¿Ya hubo consultas? ¿Qué deberían hacer? Bueno, en realidad aquel que esté a más de 500 kilómetros de distancia va a estar justificada la no emisión de voto. Tendrá que ir el domingo a la comisaría más cercana a buscar su certificado expedido por la policía justamente, donde acredite que está en ese momento a más de 500 kilómetros de distancia del domicilio que figura en su documento nacional de identidad. Y teniendo en cuenta esta situación, ¿no? Que se da esta segunda vuelta en el marco de un fin de semana largo, quizás con ya algunos planes de antemano, más esto otro que estábamos comentando, que quizás hay muchas dudas o apatías o falta de definición hacia qué candidato votar, ¿piensan que la participación de estas elecciones va a ser bastante más baja comparada con otras instancias de segunda vuelta? Yo quisiera creer que todo ciudadano argentino es consciente de la importancia que tiene este acto electoral, porque realmente son las únicas, vamos a votar a dos fórmulas y de ahí, de esas dos fórmulas presidenciales, va a surgir nuestro próximo presidente que nos va a gobernar durante los próximos 4 años, así que creo que esto tiene una relevancia mayúscula y que, bueno, todos deberíamos hacer lo necesario para poder ir a votar en el horario de 8 a 18, como ustedes bien saben. Perdón, Brenda. Gustavo, lo cuento porque a mí me toca y a mí me pasa, pero para poder comunicarlo también. El documento de identidad que dice incluso no válido para votar, ¿sirve para votar? Sirve para votar. Okay. Sirve para votar, Nacho, efectivamente. Si hemos tenido esas consultas el día domingo pasado del acto electoral de la primera vuelta, y hemos tenido que aclararle a algunos presidentes de mesa que no permitían ejercer el voto. Y bueno, por supuesto funcionó el mecanismo dispuesto de los delegados de la justicia electoral y las juntas electorales nacionales colaborando en esto, de advertir al presidente que deje votar a aquellas personas que van con el documento que dice no válido para votar, porque es un DNI tarjeta. Claro. Y bueno, que era el que acompañaba a la libreta celeste, en donde todavía en esa libreta celeste se agregaba el sello de votación. Sí, por eso es que la tarjeta decía no válida para votar. Llegado el caso, Gustavo, el documento nacional de identidad que contiene la aplicación Mi Argentina. No voy a poder votar con eso porque es un DNI digital y la ley todavía no prevé la posibilidad de votar con el documento nacional de identidad en formato digital. Te hago una consulta. Le pasó en las últimas elecciones a la actriz Eleonora Wexler que en el padrón figuraba que ella tenía un documento más nuevo que el que tenía físicamente y ella aseguró, hablamos con ella y nos aseguró que nunca hizo un documento más nuevo del que tenía ella en sus manos y no la dejaron votar. En ese caso, ¿qué tendría que hacer si una persona si le ocurre eso? Bueno, primero, está bien la actitud que tomó el presidente de mesa de no dejarla votar, porque bueno, es un tema de seguridad electoral. Aquella persona que tiene un documento anterior al que figura en el padrón no puede votar. Lo que tiene que hacer Eleonora Wexler es venir a la oficina de reclamos de la Cámara Nacional Electoral o directamente hacerlo vía web, el reclamo pertinente, donde ella manifieste que nunca hizo un trámite posterior, digamos, para sacar un documento posterior al que ella tiene en su poder. Y bueno, y de esa manera se verificará la documentación que obra en el Registro Nacional de las Personas y el que obra acá en el registro electoral para verificar sus dichos y de esta manera poder aclarar el panorama. Claro, pero si te pasa eso, estas elecciones ya está igual. Exacto, estas elecciones ya no va a poder votar. Gustavo, y siempre son meme y son objeto de viralización en redes sociales aquellos que van vestidos de
con una motosierra como en la última elección, en la cabeza, el que va vestido del Guasón y todo eso. A nivel anulación de voto o a nivel vestimenta, ¿qué es lo que no se puede hacer para que tu voto no sea impugnado por las autoridades de mesa? La realidad es que si yo voy vestido de cualquiera de estos caracteres, si se me permite, o personajes, ¿no? Sí. La palabra es personajes, de las historietas y demás, lo que debería permitir es que si el presidente de mesa duda de mi identidad, a pesar de que le muestro mi documento, es por lo menos sacarme la careta, la máscara, lo que yo tenga encima, para que pueda verificar mi identidad. Si hay dudas igualmente sobre la identidad del ciudadano, puedo impugnarle el voto, siendo yo autoridad de mesa, puedo impugnarle el voto y lo dejo votar, y cuando sale del cuarto oscuro lo agregamos en el sobre de impugnación de voto, y esa identidad del ciudadano va a ser luego verificada por la Junta Electoral Nacional, y una vez que eso sea correcto, ese voto se va a poner junto con otros votos de identidad, digamos, cuestionada y que luego han sido válidos, y para, por supuesto, validar el secreto de voto, se van a computar en la etapa del escrutinio definitivo, no en el escrutinio de mesa. Gustavo, por mi lado, la última consulta y agradeciéndole el tiempo para contestarnos todas estas inquietudes. ¿Piensa que en qué momento de la noche se van a empezar a conocer los primeros resultados? ¿Es una elección relativamente más fácil de contabilizar teniendo en cuenta que son dos candidatos? Bien, primero y fundamental, únicamente 2 boletas, son nada más que 2 fórmulas presidenciales, una única categoría. Esto va a ir rápidamente agregándose los números en lo que se llama el escrutinio provisional. Recordemos que es el escrutinio no oficial, no legal, el que establece el Código Electoral Nacional, pero es el que todos en definitiva estamos esperando la noche del domingo. Claro. El director nacional electoral en este sentido ya aclaró que a partir de las 21 horas estarían dando a conocer el resultado. Lo que sí hay que pedirle a la ciudadanía que tenga algún tipo de paciencia si los resultados son muy parejos, como así lo han demostrado incluso en otras elecciones que han sucedido en Latinoamérica, en donde los balotajes se ha dado esta situación, porque en ese caso, para estar muy seguros de quién ganó, vamos a tener que esperar a lo que se denomina el escrutinio definitivo, escrutinio sí ahora legal, establecido por el Código Electoral Nacional, y que arranca 48 horas posteriores al acto electoral. ¿Y Así que bueno, por ahí en una no sabemos. ¿Cuánto tiempo demora el escrutinio definitivo? ¿Empieza 48 horas después? Puede durar aproximadamente 48 horas posteriores al inicio. Hay que ver aproximadamente. Veremos cuántas mesas son ahí objetadas por los fiscales, llegado el caso. Recordemos que en cada Junta Electoral Nacional se va a realizar el escrutinio definitivo y se van computando las actas. En caso de haber divergencias con los resultados que también están en los certificados de los fiscales, se pueden llegar a pedir el recuento de alguna urna. Y esto, bueno, lleva algún tipo de tiempo. Así que, bueno, calculamos 48 horas, a lo sumo 72. Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo y que sea una buena jornada. Por favor, el gracias domingo. a ustedes. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, recién estábamos hablando con el subdirector de la Cámara Nacional Electoral, Gustavo Mason, obviamente en relación a lo que va a suceder el domingo, y en estas últimas horas que quedan antes de la veda, Nacho, los candidatos están poniendo todo al asador. De hecho, ayer a la noche estuvieron ambos como invitados de uno de los programas políticos, ¿no?, que tiene la Argentina, los dos en la misma emisión, que dejaron frases, bueno, interesantes. Por un lado, escuchábamos al ministro de Economía, Sergio Massa, que hacía referencia a quién podía llegar a ser su ministro de Economía. No quería dar datos, no quería jugar al déjame alguna frase a ver si lo adivino, pero, digamos, lo tiene presente y lo va a dar a conocer, dijo, el lunes o martes después de las elecciones. Gise, vos me decís si querés que escuchemos. Bueno, vamos entonces a repasar algunas de las frases que dejaba Massa. Obviamente hacía referencia a todas las propuestas que va a hacer a partir de diciembre, propuestas básicamente a nivel de economía, y también nuevamente Nacho apuntaba a esto, ¿no?, reforzaba esta situación que se la llama como la campaña del miedo, ¿no?, que después, cuando lo escuchábamos también a Javier Milei, hacía referencia a esto, ¿no?, que es víctima de una campaña del miedo por parte no solamente de Sergio Massa, sino de todo el aparato y todo el gobierno, cuando se ve que uno va a las estaciones de trenes, digo, la educación,
la salud. Y también, ahora volcándonos en lo que es Javier Milei, hacía referencia a la importancia de la fiscalización, ¿no? Y de por qué la decisión de no entregar todas las boletas antes de que comience la jornada electoral, sino que él iba a dejar que los fiscales que van a estar en cada una de las mesas el domingo vayan teniendo la posibilidad de ir reponiendo las boletas en caso de faltantes. Algo de lo que también hacía referencia, la escuchábamos en estas últimas horas a Patricia Bullrich, ¿no? Que decía que los fiscales tienen que ir a fiscalizar con el cuchillo entre los dientes. ¿Cómo van a ser los cierres de campaña? Es porque van sin bolsillo. Y entonces es entre los dientes, no tiene otro lugar donde ponerlo. ¿Dónde dejarlo? Sí, puede ser por eso, Nacho. Bueno, ¿cómo van a ser los cierres de campaña? Recordemos que esta tarde a las 7 va a ser una caravana en Córdoba. La forma que tiene Javier Milei, o que decidió el equipo de Javier Milei de cerrar, se espera obviamente mucha presencia, o sea, una caravana multitudinaria. Y por el lado de Sergio Massa decidió repetir de alguna manera cómo había sido el cierre de la campaña de cara a las elecciones generales. Un poco más intimista, si se quiere, con trabajadores, es una de las opciones. Previamente también va a tener un encuentro con algunos estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, pero todavía no está definido, o por lo menos no lo quiso informar el lugar exacto de dónde va a ser el cierre de Sergio Massa, pero sí que no va a ser con tanta presencia, digo, no va a ser con referentes, con públicos, sino algo, por lo menos por lo que dejó entrever, un poco más reducido, ¿no? Un perfil un poco más bajo. Ahí estamos. Bueno, vamos a estar atentos a ver si recibimos. Bueno, esa es con contraseña. ¿Viste como esas fiestas en donde vos decís, no? La clave, tenés que decir una clave. Entrás. Bueno.